La figura de la lesión es una de las que ha originado mayor debate dentro del plano civil. El artículo 1447 del Código Civil la define. Sin embargo, antes de entrar a sus elementos, es importante tener en cuenta las dos posiciones que existen sobre este particular. En primer lugar, tenemos la posición que niega la viabilidad y la necesidad de que se regule la lesión. Ello en vista de que el contrato es ley entre las partes y nadie obliga a ningún sujeto a contratar. Si ello es así, no se debería permitir que por situaciones de equidad o de justicia aparente pueda rescindirse un contrato con estas características. Por otro lado, tenemos la tesis que cobija a la lesión como una figura absolutamente necesaria en una sociedad. Ello en vista de que existen situaciones de aprovechamiento de estados de necesidad en donde sin ninguna duda una parte va a aprovechar esta situación y se va a enriquecer del patrimonio, del negocio, del contrato que vaya a celebrar con una persona que se encuentra en estado de necesidad. Ahí es donde entrará la lesión, cuya consecuencia será la rescisión del contrato a efectos de que estas partes, sobre todo la parte perjudicada, no sufra ese daño a su esfera de intereses. Pero la norma hace referencia a los elementos para que se configure la lesión. Por un lado vamos a tener un elemento objetivo y por otro lado vamos a tener el elemento subjetivo. El elemento objetivo está determinado y fácilmente comprobable con la desproporción que existe entre prestación y contraprestación, según la norma superior a los 2/5. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando hablamos del elemento subjetivo, la norma bifurca su entendimiento y dice que, por un lado, debe existir un estado de necesidad de una de las partes del contrato que obliga a esta parte a celebrar un contrato frente a un sujeto que se aproveche de ese estado de necesidad. Por un lado tendremos entonces aprovechamiento y por otro lado estado de necesidad. El problema en la práctica reside en que es muy complicado probar el aprovechamiento del sujeto. Me queda absolutamente claro, y a ustedes también, que la desproporción es evidente porque es un aspecto objetivo. En cambio, el aprovechamiento del estado de necesidad, al ser aspectos enteramente subjetivos, serán de difícil probanza, con lo que cualquier pretensión por lesión podría, en muchos casos, declararse infundada. Punto aparte, es importante recordar lo que hemos vivido a raíz de la COVID-19, en donde se han celebrado contratos en donde determinados sujetos de derecho se aprovechaban del estado de necesidad de muchas personas, de muchas familias, que por ejemplo querían comprar un balón de oxígeno. Y el precio de este balón en muchas ocasiones se multiplicaba hasta por 20 en situaciones en donde los picos de este virus llegaba a su máxima expresión. Sin ninguna duda hay mucho debate sobre esto, pero no olvidemos que la configuración de la lesión determina la posibilidad de que el sujeto, a través de un proceso judicial, solicite al juez que ese contrato, que tiene estos elementos de lesión, pueda rescindirse y por ende las contraprestaciones tengan que restituirse.